su nombre, el nombre que le puso el faraón, significa preservador de vida. Eso realmente es lo que significa preservador de la vida. Pues bien, vamos a continuar con esta lectura. Quiero leer con ustedes a partir del capítulo 42. Vamos a leer todos juntos el capítulo 42. Quiero leerlo con ustedes. Vamos a leer el capítulo 42, capítulo 43, capítulo 42 y capítulo 43. Vamos a leerlo, después vamos a comentar sobre este texto, así que me ayudan todos. Aleluya, me ayudan todos a leer el capítulo 42 de Génesis. Los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos:
mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo, no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volver a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero
y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simón a ellos, y llevó a Simeón a ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Ya leímos 2 capítulos. Hoy usted puede decir que leyó 2 capítulos de la Biblia, ¿verdad? Lo acabamos de leer, ¿verdad, hermanos? Más la porción que ya leyó el hermano con todos nosotros, pues ya leímos la Biblia. Eso debemos de hacer todos los días, ¿verdad? Sacar una porción de las Escrituras y leerla. Pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este estudio de su palabra, ¿verdad? Que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente necesita de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias en esta hora, en esta hermosa tarde, Padre bueno. Gracias por tu palabra. Acabamos de leer, bendito Dios, 2 capítulos que deseamos que permanezcan en nuestro corazón para siempre,
tal y como tú lo has dicho, bendito Dios, que escribirás en nuestro corazón tus palabras y que tus palabras permanecerán ahí para siempre, bendito Dios. Así queremos atesorar, así queremos amar tu palabra, que a donde quiera que vayamos, bendito Dios, la llevemos con nosotros. Padre bueno, te pido en esta hora que nos guíes en el estudio de tu palabra, que nos guíes siempre a la verdad de tu palabra, bendito Dios. No quites, bendito Dios, no quites nada de tu palabra en nosotros, sino permite que siempre, siempre permanezca fresca en nuestra mente, en nuestro corazón, bendito Dios, en nuestras acciones. Poderoso Dios, realmente lo necesitamos. Tu palabra es vida para nosotros, es la miel, su sabor, bendito Dios, queremos siempre tenerlo con nosotros, Padre bueno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Sean bienvenidos los hermanos que acaban de llegar. Bendito es Dios. Cada vez somos más. Cada vez somos más. El otro día escuchaba a un hermano que contaba una experiencia de que él ha recibido de pronto mensajes de otros hermanos que dicen que les ha sido difícil predicar la palabra, enseñar la palabra, porque en el lugar donde están no hay nadie a quien le interese la palabra de Dios. No hay nadie que tenga gusto de congregarse, de reunirse con otros hermanos. Entonces el consejo que este varón le dio a aquellos que dicen eso es, pues por eso estás ahí, para que tú seas el que inicie compartiendo la palabra. Y una vez que tú inicias compartiendo la palabra, más personas se van a ir acercando. Pero si uno dice, pues es que ahí no hay nadie a quien le interese, ahí donde vivo no hay nadie que le interese la palabra de Dios. Si uno dice, no, pues ahí en mi trabajo nadie quiere saber de Dios, o en mi familia ni siquiera mi mamá me escucha, se burla de mí, se ríe de mí. Bueno, para eso nos ha puesto Dios en esos lugares que aparentemente no hay nadie interesado en leer la Biblia, para que nosotros comencemos a enseñar la palabra de Dios. Entonces, pues así va a ser, ¿verdad? Así va a suceder. Quiero contarles, mis amados hermanos, que mientras adorábamos hace un momento a Dios, estamos cantando las alabanzas, a mi mente vino una palabra, y es para las personas que tienen algún problema de salud, sobre todo en su cuerpo. Sucede que este cuerpo que nosotros tenemos tenemos el poder de gobernarlo. Este cuerpo que nosotros tenemos el poder de gobernarlo. Y nosotros tenemos que hablarle a nuestro cuerpo. Hablarle a nuestro cuerpo, porque nosotros lo gobernamos. No es el cuerpo quien nos gobierna a nosotros. No son nuestros órganos quienes nos gobiernan a nosotros, sino somos nosotros quienes tenemos la autoridad sobre nuestro cuerpo. Entonces, si usted en su cuerpo tiene algún órgano afectado, alguna situación que usted esté pasando, le esté causando problema, usted háblele a esa parte afectada y dígale, esto es lo que quiero que hagas. En este caso, si presentas alguna enfermedad, pues ordénale a ese órgano de tu cuerpo que se deshaga de esa enfermedad. Dígale usted, háblele usted, dígale, deshazte, te quiero limpio, te quiero sano, te quiero libre. No quiero que andes cargando con esa enfermedad. Que no sea al revés, que no sea nuestro cuerpo quien nos gobierna a nosotros, que no sea un órgano enfermo quien nos diga a nosotros lo que debemos hacer, sino que es al contrario, Dios nos dio autoridad sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo dice la palabra que lo debemos de considerar templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso debe estar limpio, debe estar en condiciones para que Dios pueda manifestarse en él. Entonces, si hay algo por ahí que nos está causando estorbo, molestia, usted ordénele con toda autoridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Mesías, te ordeno que te limpies, te ordeno de que sanes, que te liberes
de esa enfermedad, de esa suciedad, de eso que te está dañando, usted dígale, ¿sí? Creyendo firmemente en que Dios a usted le ha dado esa autoridad para que usted gobierne su cuerpo, porque este cuerpo es la habitación de nosotros. Recuerde que usted no es carne y hueso, usted es espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros somos ciudadanos de los cielos. Nosotros somos seres espirituales. Este cuerpo, este estuche, se va a quedar aquí en la tierra, se va a convertir en tierra, se lo van a comer los gusanos. Pero el espíritu no se lo pueden comer los gusanos, nuestra alma no se puede comer los gusanos, ¿verdad? Le pertenece al Señor, le pertenece al Creador, al que nos hizo, nos dio este cuerpo para que vivamos, para que existiéramos de una manera tangible. Pero realmente nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Somos seres espirituales. Un ejemplo de cómo puede usted comprender esto que yo le comento es de que si usted recuerda su infancia, cuando usted era pequeñito, usted se miraba en un espejo. Todos nos hemos mirado en diferentes espejos y nos reconocemos y hablamos, nos hablábamos frente al espejo, nos decíamos cosas cuando éramos niños, nos veíamos nuestra cara, nuestra naricita, nuestros ojitos, nuestra boquita, nos veíamos bonitos y estábamos peinados o despeinados. Pero conforme vamos creciendo, nos seguimos mirando en el espejo y vemos cómo nuestro exterior está cambiando. A esta edad ya empezamos a notar arrugas en nosotros. Ya empezamos a notar que nuestra piel está cambiando, ya se ve diferente. Pero sabemos que el que está dentro de ese cuerpo sigue siendo el mismo. No ha cambiado, ¿verdad? El que está dentro de ese cuerpo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Todavía tiene ganas de correr, de bailar, de brincar, pero su cuerpo ya no se lo permite. Su cuerpo ya está un poco cansado. Ya sus huesos no son tan resistentes como antes. Sus fuerzas. Pero nosotros sabemos que el que está dentro sigue siendo el mismo. Es la misma persona, es el mismo espíritu. Es la misma alma que está dentro de este estuche, ¿verdad? Entonces, Dios así nos hizo. Entonces este cuerpo tiene que estar en condiciones, tiene que estar sano, tiene que estar saludable para que nosotros podamos servir a Dios con completa libertad. José fue un varón que decidió entregar su vida al servicio de Dios en completa conciencia de lo que él quería lograr, de lo que él quería hacer, de lo que él quería hacer en la vida para Dios. José fue menospreciado por su familia. Lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 37, versículo 10. Dice de la siguiente manera: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fue menospreciado. Él tuvo un sueño. Cuando usted tiene un sueño, siempre se lo cuenta a una persona de confianza. Casi siempre ocurre que se lo contamos a un familiar. Le decimos: esto soñé. Y tú esperas que esa persona te escuche y encuentre el sueño tan interesante como tú lo acabas de encontrar, pero muchas veces no sucede así. A veces, como le sucedió a José, le restaron importancia. Bueno, pero que José lo soñó. Fue menospreciado. Fue menospreciado aquí dice por su padre, pero también por sus hermanos. El Mesías, Jesucristo, también fue menospreciado. Por eso hay una relación muy, muy estrecha, muy cercana entre José y el Mesías. José también fue vendido. Versículo 37, capítulo 37, versículo 28. Capítulo 37, versículo 28 dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron
arriba y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata. Pues el Mesías también fue vendido. Recuerden que Judas lo vendió. José fue tentado. Capítulo 39, versículo 7. Estamos en Génesis, capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. El Mesías también fue tentado. ¿Se acuerdan que Satanás, cuando él se puso en oración y en ayuno, pues se le aparece el mismo diablo para tentarlo, ¿verdad? Para decirle algunas cosas, inclusive lo tienta con la palabra, la misma palabra de Dios. José fue encarcelado, capítulo 39, versículo 20 y 21, capítulo 39, versículo 20 y 21, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Bueno, pues la prisión que el Mesías vivió, pues también la vivió la misma prisión que nosotros experimentamos en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Es la misma prisión que el Mesías, Jesucristo, Yeshua, vivió. Él mismo padeció. El apóstol Pablo lo dice muy claramente cuando manifiesta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol Pablo. ¿Y no les pasa a ustedes lo mismo, hermanos? Porque a mí sí me sucede, ¿verdad? A veces uno quisiera morirse realmente, ¿verdad? Porque a veces hace las cosas que a Dios no le agradan y uno se siente culpable. A veces parece que estamos disfrutando la vida haciendo cosas incorrectas, cosas malas, pero en realidad no es nada de eso, porque la soledad es cuando uno llora, cuando uno se duele, cuando uno sufre. Delante de los amigos uno sonríe, jajaja, jejeje, cuenta chistes y todos te ven que estás contento. Pero cuando estás a solas es cuando te golpea más duro, ¿verdad? La culpabilidad, el remordimiento, el reconocer que estás haciendo lo malo delante de Dios. Ahí es donde se siente lo más difícil, donde vivimos la prueba más difícil. Entonces el Mesías también estuvo prisionero en este cuerpo, igual que el cuerpo de usted, igual que mi cuerpo, estuvo prisionero. Sin embargo, él se mantuvo fiel a su Padre. Igual que José se mantuvo fiel a las promesas de Dios. Un sueño que le fue a él revelado. Un sueño que él llevó siempre consigo. ¿Ustedes creen que a José se le olvidó ese sueño? ¿Ustedes creen que, aunque a él no le hayan creído, a él se le olvidó? No se le olvidó, sino que lo mantuvo consigo. Por eso él, a donde iba, esa era su carta de presentación, que él le hacía saber al mundo entero, donde quiera que él estuviera, en la calle, en el trabajo, en la cárcel, en el palacio del faraón, donde quiera que los manojos se inclinaban, las estrellas se inclinaban delante de él. Entonces él jamás se deshizo de ese sueño. Y es lo que usted tiene que hacer, mi amado hermano. Usted no debe de olvidar jamás que Dios tiene promesas para usted. Me contó una vez un hermano que estaba muy preocupado porque su hija creció y de pronto la empezó a ver con sus pretendientes en la calle, ¿verdad? Y él se molestaba porque seguramente ese joven no le gustaba para su hija, y se molestaba, y cuando tenía la oportunidad pues le reprendía a su hija, le decía: no te quiero ver así en la calle, ¿qué va a pensar la gente acerca de ti, que andas con ese muchacho, etcétera, etcétera? Entonces yo tuve la oportunidad de decirle al hermano: mire, hermano, le digo, nuestros hijos
cuando son pequeños, nosotros tenemos el deber de estar orando por ellos. Nuestros hijos son bebés todavía y nosotros ya debemos de estar orando por ellos, por su futuro, porque un día van a crecer, se van a casar. Tenemos que orar por aquel muchacho que se va a casar con nuestra hija, orar por aquella muchacha que se va a casar con nuestro hijo. Nosotros nos tenemos que anticipar. No vamos a orar por nuestros hijos cuando nuestros hijos ya se las robaron, ya se los robaron. O sea, si es hija, ya se la robó el muchacho. No en ese momento vamos a orar, sino que oramos cuando ellos son pequeñitos, cuando ellos van creciendo. Nos estamos anticipando. Le estamos pidiendo al Creador que guíe el camino de ellos. Entonces, todo eso es nuestra obligación hacerlo. Y dejemos en las manos de Dios la vida de nuestros hijos. Él sabrá de qué manera hacer para que nuestros hijos no cometan errores que van a lamentar por el resto de sus vidas. Pero porque nosotros se lo hemos pedido al Creador, nosotros se los entregamos nuestros hijos a Dios. Herencia, dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que tengamos presente eso. Entonces yo le decía a este hermano eso: si usted oró por sus hijos cuando eran pequeñas, por su hija cuando era pequeña, y ha estado orando por ella conforme ella va creciendo, no tiene por qué preocuparse. Déjenlo en las manos de Dios. Usted siga orando. Obviamente tenemos que hablar siempre con nuestros hijos, ¿verdad? Darles buenos consejos. Pero ya está la oración que hicimos, ya está una súplica, ya está un ruego de por medio, ya hay una solicitud. Si usted quiere verlo así, ya hay una solicitud archivada en la oficina del Eterno, del Creador, que nosotros le pedimos. Ya está el expediente ahí guardado. Entonces no debemos de tener temor si hemos estado entregando a nuestros hijos en oración al Creador. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, pues este es José, este varón que guardó, se quedó con ese sueño, con esa visión. En el versículo, en Génesis capítulo 42, en el versículo 21 dice, dice la palabra del Eterno: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La razón por la que José trató duramente a sus hermanos fue porque el Eterno le estaba usando como un instrumento para producir arrepentimiento en ellos. También fue porque necesitaban aprobar el examen y mostrar que verdaderamente se habían arrepentido de su pecado. Ahora volvieron a estar en una situación semejante a la anterior y tenían la oportunidad de rectificar y no volver a abandonar al hermano, hijo de Raquel, ni defraudar a su padre. Vemos cómo el trato de José produjo un buen resultado en ellos, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. Si alguien lo encuentra primero, lo puede leer en voz alta. Lo que estoy leyendo son los comentarios de nuestro hermano Ketriel, quien escribe las porciones, los comentarios en estas porciones de la Torá que estamos estudiando. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 2 de Corintios 7:10. 7:10. La palabra de Dios dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. ¿Verdad? Entonces, ese instrumento fue José para sus hermanos. Producir en ellos
el arrepentimiento necesario para preservación de la vida, para que ellos pudieran salvarse de esa calamidad por la que estaban atravesando. En ese mismo texto que leímos en Génesis 42, versículo 21, se menciona la angustia de su alma. Así también el alma de Yeshua se angustió cuando fue vendido por sus hermanos y entregado en manos de los gentiles para morir, según Isaías capítulo 53, versículo 11. ¿Qué está escrito? A ver, Isaías 53, versículo 11, ¿qué dice? Isaías 53, versículo 11. Dice su palabra: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice, ¿verdad? Isaías 53. Bueno, en Génesis 42, versículo 24, está de la siguiente manera. Génesis 42, versículo 24 dice: y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Rubén, el primogénito, no estaba de acuerdo con el maltrato de José. Simeón, que era el segundo, era un hombre violento. Junto con su hermano Leví, habían asesinado a toda una ciudad. Eso usted lo podrá encontrar en Génesis 34. Simeón necesitaba un trato especial para poder arrepentirse de su pecado y humillarse en su corazón duro. Esa fue la razón por la que José le tomó a él y le encerró. Todos nuestros actos, ya lo hemos platicado, ¿verdad?, tienen consecuencias. Todos. Aparentemente nosotros a veces pensamos que por hacer una u otra cosa no va a pasar nada, ¿verdad? Esa es una mentira del enemigo. Siempre pasa algo. Simeón y Leví, ¿verdad?, vengaron la violación que sufrió su hermana Dina, ¿verdad? Está en Génesis 34. Y mataron a toda una ciudad. Entonces fue Simeón el que se quedó prisionero mientras sus hermanos regresaban con Jacob. En el versículo 25 dice, Génesis 42, 25 dice: después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Aunque los hermanos no reconocieron a José en su primera visita, tuvieron la oportunidad de obtener grano para saciar su hambre y vivir. De la misma manera, nosotros entendemos que las enseñanzas de Yeshua son el pan que ha estado alimentando al pueblo hebreo. Aunque en un tiempo a Jesús no lo reconozcan como el Mesías. Mucha gente a él no lo reconoce a él como el Mesías. Sin embargo, es su palabra, son sus enseñanzas las que ellos también están recibiendo, ¿verdad? Los hermanos de José nunca se dieron cuenta, nunca se percataron que José mismo era el que estaba allí delante de ellos. Y aún así José los alimentaba. De la misma manera, nuestro Mesías, Jesucristo, nos alimenta. Aunque muchos no lo aceptan como Mesías. Sobre todo una parte del pueblo judío lo rechaza y niega a aceptar que Él es el Mesías. Pero hay otra parte
los judíos mesiánicos, quienes sí reconocen que Yeshua pues es el Mesías. Más adelante en el versículo 30, Génesis 42, versículo 30 dice: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Bueno, aquí el comentario dice, se sienten los judíos, así se sienten los judíos por el trato del mundo cristiano. Uno de los hombres que escribió libros en contra del pueblo judío fue Lutero, ¿verdad? El padre de la Reforma protestante. Usted puede buscar información en internet. Por ejemplo, él escribió un libro que se llama de los judíos, acerca de los judíos y sus mentiras, por ejemplo. Y escribió por ahí otro libro antes de su muerte. De hecho, se cree que Hitler, el que exterminó a gran parte del pueblo judío, lo hizo con estas ideas de Lutero, a quienes de alguna manera muchos lo consideran como el padre de la Reforma, ¿verdad? Porque se opuso al catolicismo romano en cierta parte, pero Lutero pues murió como cura católico romano. Entonces de ahí surge esta idea de que los judíos son malos, ¿no? Hay mucha gente por ahí que acusa a los judíos de haber matado a Jesús, inclusive los miran mal, y en el nombre de Jesucristo muchos judíos han sufrido pues persecución, han sido asesinados, muchos de ellos, lo cual no corresponde a la enseñanza de las Escrituras, porque el mismo Yeshua dijo que él no vino a perder las almas, sino él vino a salvarlas. Entonces, esta manera de ver, de encontrar en la lectura el hecho de que José haya respondido ásperamente a sus hermanos, es una situación similar a la que pasa con el pueblo judío, a quienes mucha gente los trata, ¿verdad? Los trata como personas crueles, malas, y mucho de esto tuvo que ver los escritos de Lutero, el padre de la Reforma. Bueno, adelante en el capítulo 43 de Génesis, versículos 8 al 9, dice de la siguiente manera: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Esto lo dijo Judá, uno de los hermanos de José. ¿Qué comentario encontramos? Ahora Judá entra en la escena y toma el control de la situación. Él está dispuesto a responder por el hermano pequeño y ser culpable para siempre si no es devuelto a su padre. Esto nos habla de la actitud del Mesías. Escuche bien esto, hermano. Esto nos habla de la actitud del Mesías, que nació por medio de Judá. Recordemos que el Mesías Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Porque es descendiente de los judíos. No solo el Mesías, sino todos los apóstoles son judíos, igual que el Mesías. Así que ese pensamiento, esa idea errónea de que debemos de considerar a los judíos malos. Hay mucha gente, ¿verdad?, que se congrega y que lee las Escrituras y que se expresa mal acerca de los judíos, pero se les olvida que esta escritura que leemos mayormente fue escrita en el idioma o en la lengua de los judíos, ¿verdad? La historia de esta Biblia, los personajes que aparecen en la Biblia, ¿verdad?, son hebreos. Entonces dice, esto nos habla de la actitud del Mesías, que nació por medio de Judá,
que estaba dispuesto a responder no solo por sus hermanos judíos, sino por el mundo entero, para liberarnos de nuestros pecados. Él tomó nuestra culpa y fue castigado en nuestro lugar para que fuéramos liberados de las consecuencias de nuestros pecados, como está escrito en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice acerca de esto? Vamos a leerlo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ven cómo pueden ustedes encontrar que existe una relación entre el pasado y el porvenir? ¿Quién escribió también acerca de esto? Salomón, en el libro de Eclesiastés, si usted quiere buscarlo conmigo, en el libro de Eclesiastés escribió Salomón, capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Escribió en algún momento el predicador Salomón. Por eso nosotros podemos encontrar fácilmente, o no fácilmente, pero si nosotros nos esforzamos un poquito más, podemos encontrar que existe una relación entre la vida de estos personajes, estos hombres de fe, con lo que le aconteció al Mesías, con lo que le aconteció a Jesús, a Yeshua. Porque dice que todo lo que ocurre debajo del sol no es nuevo, sino que antes ya ha sucedido. El predicador escribió en este mismo capítulo 1, versículos 12 y 13: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es decir, nuestro deber, nuestro trabajo es eso: inquirir, buscar, escudriñar, ¿verdad? Así dice la palabra. No es que nosotros nos sentemos únicamente en la congregación y esperemos a ver qué nos dicen y qué nos dicen y qué nos dicen y nos vayamos a dormir, sino que de lo que nos digan nosotros nos llevemos algo para escudriñar, para leer un poquito más, para comprobar si es cierto. Recuerden que en el Nuevo Testamento está escrito así, no recuerdo bien la cita, pero dice que aquellos hombres que escuchaban las enseñanzas, me parece que eran de Pedro, dice que se tomaban el tiempo de escudriñar las Escrituras para comprobar si eso era cierto o no. Porque sucede que en la actualidad muchos predicadores nada más se dedican a dar los textos y a citar y a dar la enseñanza. La congregación cierra su Biblia, llega a su casa, la guarda en el cajón, la mete debajo de la cama y ya no la vuelve a tocar hasta el siguiente domingo, ¿verdad? Que se vuelva, entonces lo vuelve a sacar y ya no pasó nada. Entonces es importante que nosotros estemos constantemente siguiendo este consejo de el rey Salomón, que dice que hay que inquirir, hay que buscar. También en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, si alguien lo puede leer también. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5,
versículo 21 dice: de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Verdad? Así como el hermano de José, Judá, se para delante de su padre y le dice: yo soy el responsable, yo seré el responsable si algo le pasa a tu hijo. De la misma manera, el Mesías se para delante del Padre como abogado, ¿verdad? Como abogado, quien nos da esa oportunidad de arrepentirnos y que a través de él podamos obtener ese perdón de pecados que nosotros necesitamos, porque él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. Vamos a leer también Génesis capítulo 43. Génesis 43, versículos 26 y 28, del 26 al 28. Dice de la siguiente manera: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Ahora vamos a leer el 28. Dice: y envió Jacob a Judá. Estoy leyendo otro. Perdón, 43, capítulo 43, Génesis 43, 26, 43, 26. Dice: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta tierra. Ahora voy a leer el 28. Y ellos respondieron: bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. En estos dos textos se narra cómo sus hermanos se inclinaron ante el gobernador de Egipto, ante el hombre que tenía el anillo en su mano, a aquel que habían metido en prisión, a aquel que habían vendido, a aquel a quien habían menospreciado, a quien una mujer muy hermosa lo había tentado y que él se rehusó a caer en la tentación. Ahora a él se le estaban inclinando sus hermanos, a él. Dice aquí, el comentario dice: por fin se cumplió el primer sueño que había tenido José acerca de sus hermanos. Ahora todos los hermanos estaban reunidos, y los 11 hermanos se inclinaban ante José. Es interesante que el sueño hablaba de atar gavillas en el campo de la cosecha. Es probable que ahora se estaban cosechando las almas de estos hermanos preciosos para el reino mesiánico que viene. Durante la angustia,